Para sanar es súper importante conocer cuál es la procedencia de los estados que están afectando a las personas. Solo así se puede comprender qué se debe cambiar. Y esto es así porque las personas en un estado de dolor, como lo es una adicción, en un estado de dolor y confusión, como lo es una depresión o una crisis de pánico, no alcanzan a percibir realmente cómo están llevando su vida. Por más que crean que lo pueden hacer, hay facetas importantes que no logran entender, así como no saben de dónde procede la crisis de ansiedad, así como no sabes de dónde procede esas ganas de consumir drogas y no poder dejar de hacerlo, así como la gente no logra identificar cuál es la procedencia de la tristeza constante y las ganas, por ejemplo, de no estar en una depresión. Así también hay mucho de su existencia que no logra describir, y solo lo pueden hacer cuando se detecta cuál es el origen biográfico de estos padecimientos. Ahí logran entender que mucho de lo que hacen en esta vida también está inserto en todo este sentir. La forma de tratar a los otros, la forma en cómo utilizan el dinero, la forma en cómo entienden y viven su sexualidad, todo influye en el estado en el cual están. Es decir, las patologías, los cuadros, los trastornos, los sufrimientos y todos aquellos estados que se quieren superar no proceden de la nada, sino que proceden de aprendizajes, de historias vividas en primera persona o vista acontecidas a los referentes importantes, a los familiares, padres, abuelos, hermanos. Todos esos aprendizajes luego se estructuran en patrones de pensamientos, emociones, conductas, reacciones con las cuales las personas enfrentan el mundo e interactúan con los otros. Cuando estos patrones, que por lo demás son recursivos, se repiten una y otra vez, no son satisfactorios, sino que por lo contrario, son conflictivos, no permiten vivir en armonía con los otros, con uno mismo, con el propio sentir, e impiden que la persona se sienta a sí misma, viva en el ser, viva en contacto consigo mismo. Es en ese momento en donde a nuestro organismo ya no les queda otra alternativa que enviar síntomas para que nos demos cuenta de que es necesario y que es urgente un cambio en la forma de vida. Es ahí cuando se manifiestan todas aquellas enfermedades, patologías, trastornos y cuadros que están afectando a tantas personas. Cuando se es capaz de escuchar al propio cuerpo y de entender que es necesario estudiarse a sí mismo para realizar cambios en la forma en cómo estamos viviendo, entonces se dan cambios profundos, cambios en la existencia, cambio en cómo se vive, que se van a traducir inmediatamente en una mejoría en el estado psicológico y en el estado emocional. Ahora, ¿cuál es la contribución de Enneagramarica, nuestro método para la salud psicológica? Esta contribución apunta directamente a ampliar y profundizar el estudio de uno mismo, dándole un orden que con anterioridad a Enneagramarica no estaba presente en la psicología. Si bien el enneagrama había sido ya utilizado por otros autores, esta utilización distaba bastante de la sabiduría originaria del eneagrama. Se le había reducido básicamente a una clasificación de la personalidad en 9 tipos de personalidades o en 3 tipos de instintos de conservación, pero muy poco había de aquel cumplimiento de la promesa de lo que realmente podía otorgar el eneagrama, que era entregar una descripción clara de cómo internamente se movía la experiencia humana, de cómo funcionaba esta estructura, igual para todos los seres humanos. Es decir, la creación, más que la creación, el descubrimiento, porque esto es descubrir algo que ya está, de cómo funciona realmente la psicología humana. Para todos los seres humanos,
La información que se guarda en nuestro cuerpo, en nuestro mundo interior, se guarda en zonas determinadas del organismo humano y no en otras, y se guarda en una secuencia determinada, no en otra, para todos. Y eso permite, adentrarse a niveles de autoobservación mucho más completos y plenos. Permite guiar a las personas que asesoramos a autoobservar y comprender y detectar aquellas facetas de la existencia, aquellas actitudes y modos de construir el propio mundo que las personas no podían darse cuenta, no podían autoobservarse. Se requiere de esta guía prolija que guíe a las personas a observar área por área en un orden que está establecido en la naturaleza humana. Un punto muy importante a tener muy en claro es que Eneagrama Arica no es solo esta autoobservación, este estudio de uno mismo sirviéndose de la estructura del Eneagrama. Eneagrama Arica no es solo el estudio, digamos, de los egos, de la personalidad, de lo que está grabado. Eneagrama Arica es por sobre todo entender que no somos eso. Es por sobre todo dar un espacio para que nos sintamos realmente como lo que somos, como una esencia, como un ser natural, como un ser que es trascendente incluso a los dolores de la historia. Por lo tanto, las áreas más sutiles, más impactantes del método, tienen que ver con el vivenciarse a uno mismo como liberándose de todo este dolor histórico, el sentirse a uno mismo con un término que nosotros designamos transire, del latín pasar de un lugar a otro, pasar por un puente de un lugar a otro. Esa experiencia sentida en primera persona es uno de los aspectos más impactantes de nuestro método, porque se siente en primera persona, se siente no solo en el cuerpo, sino también en el ánimo sentido en el mundo interior, cómo se da un cambio, cómo se disuelve el dolor. Por lo tanto, Enneagrama Arica no solo es estudio, sino que además es una potente herramienta de transformación y de construcción del propio mundo.